pero estabas cumpliendo con todos los otros requisitos, es decir, tu aspecto físico, tu aspecto táctico respecto a cómo tú veías el juego y el conocimiento que tú tenías de las reglas de juego también, tú lo aplicabas de buena manera si es que ya iba a llegar a una división superior. Entonces, ¿qué opinas respecto a eso? La experiencia, la educación formal, obviamente sin desmerecerla en este caso, lo que es la formación del Instituto Nacional de Fútbol, pero ¿cuál crees que quizá un componente que a veces va a hacer mejor al árbitro? Difícil tu pregunta. Difícil pregunta. Dicen que a Dios se le conoce por la fe y a la vida por la experiencia. Y yo creo que la experiencia es madre de todas las ciencias. Y con eso yo quiero explicar. Quiero explicar que la educación formal en algunas cosas es muy importante, pero en otras, como esta, particularmente el arbitraje hay que vivir, el arbitraje hay que sentir, el arbitraje es una sensación, son sensaciones, son pulsaciones, son visiones que no te lo va a dar, no te lo va a dar un libro, no te lo da esto, no te lo da lo formal, te lo va a estar en la cancha, estar ahí, el conocer lo que piensa un jugador, en el medio donde tú te desenvuelves. En eso no te lo da el reglamento. No te lo va, no, esto no te va a decir, no te va a decir, si un jugador te reclama de manera airada, en un instante en que tú has cometido un error, ¿cómo proceder? No te lo dice. Por eso dicen que la regla tiene letra y espíritu. ¿Qué es más importante? ¿La letra o el espíritu? ¿Qué está por sobre? Yo creo que el espíritu debe primar, conociendo la regla, conociendo la ley, pero no está por sobre. No está por sobre. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes árbitros en el mundo han sido árbitros desde antes sin conocer el reglamento. Yo voy a un caso típico, que no sé si, yo creo que tú no lo conoces, pero si lo conoces, quizás si lo conoces te tienes que reír. Yo conozco un muy buen árbitro, que era buen árbitro antes de llegar al LAM. Se llama Felipe Rivera. Ah, lo conoces porque te reís. Felipe Rivera era un muy buen árbitro antes de llegar, antes de haber leído quizá un reglamento. Es un muy buen árbitro. Pero ¿por qué Felipe Rivera es buen árbitro sin haber leído o sin haber pasado por INAF? Hay una razón. Porque Felipe entiende el mundo del arbitraje, entiende para qué está el arbitraje, entiende el rol del árbitro, siente el juego, siente la percepción, siente el nivel de presión que tienen los jugadores, sabe que la final del intercarrera no es lo mismo que el primer partido que se juega en intercarrera, sabe que la final del regional no es la misma que el primer partido que se jugó, porque el arbitraje hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que olerlo, hay que entender dónde estamos, hay que conocer a los jugadores. Ustedes piensan que Roberto Tobar es el mejor árbitro de Sudamérica porque leyó el reglamento. No. Roberto Tobar es el mejor árbitro que hay en Sudamérica y quizás del mundo porque es Roberto Tobar. Solo por ese simple hecho. Porque es Roberto Tobar, porque entiende el fútbol, porque entiende a los jugadores, sabe cómo interpretar a los jugadores, sabe cómo llegar a los jugadores. Solo por eso. No porque Roberto Tobar se haya leído más veces el reglamento. No porque Roberto Tobar hoy día vaya más veces al bar por favor, con V. No, no solo por eso. Roberto Tobar es el mejor árbitro de Sudamérica por ser Roberto Tobar. Nada más. Porque si no, ¿por qué el resto no es Roberto Tobar? ¿Por qué el resto, leyendo el mismo reglamento, yendo a las mismas clases, yendo a los mismos lugares de entrenamiento, no son Roberto Tobar? Y caso hay en muchos, miles, millones de árbitros que no son Roberto Tobar. Hoy día la gente
Si tú le haces una encuesta, ¿cuánta gente le gusta? Eligen el árbitro que le gustaría que dirigiera una final mundial y que sea chileno. De todos los árbitros chilenos, ¿a quién elegirían? Te aseguro que un alto porcentaje sería Roberto Tobar. ¿Y por qué? ¿Porque Roberto Tobar se lee mejor el reglamento? No, porque Roberto Tobar hace una interpretación del reglamento, vive el reglamento, interpreta a los jugadores, interpreta las reglas del juego, lee el juego, tiene una llegada con los jugadores, una expresión corporal con los jugadores. Por eso, entonces, por eso muchos árbitros fallan. Y no quiero dar nombre, no quiero dar nombre, pero con mucho respeto hay muchos que no van a hacer nunca Roberto Tobar. Y se van a leer el mismo reglamento. Y van a entrenar en el mismo lugar que Roberto Tobar. Y van a ocupar el mismo lugar que Roberto Tobar en el sillón. Y van a tener la misma casa de Roberto Tobar. Capaz que se quieran con Roberto Tobar. Pero no son Roberto Tobar. Y eso es claramente porque hay algo más de esto. No quiero desmerecer el reglamento, no quiero desmerecer a todos los que se preocupan y que han estado 2 años, 3 años, 6 meses estudiando. No, de hecho le reconozco en ellos que han hecho algo súper increíble, de entregar su vida al arbitraje. Yo no lo haría, pero lo reconozco. Pero muchachos, señoritas, caballeros, el arbitraje es más que eso. Y yo por eso creo que a Roberto Tobar le fue bien, y hay muchos más, pero muchos más. Imagínate que Carlos Chandía, que ha sido también uno de los mejores, no, si leyó el reglamento 2 o 3 veces, y fue uno de los mejores. Selman lo mismo. Entonces, el reglamento, los cursos eran otra cosa, insisto, son porque han tenido la personalidad, la machorra, y eso, lo que acaba de decir, la personalidad, la machorra, el entendimiento, no te lo da el reglamento. Felipe, tú lo has vivido, tú también has estado en circunstancias que han sido no agradables en el fútbol, donde hay encontrones, donde te han intentado agredir, porque eso ocurre, a mí también me pasó muchas veces, y ahí no está el reglamento, ahí no está esto, no está el reglamento que te diga, ¿qué hay que hacer ahí? No existe, no existe, señores, ahí solo está la inteligencia puesta al servicio del arbitraje. Y yo por eso he creído en toda mi vida que esto no es una carrera profesional, son instancias profesionales. La profesionalización tiene que ver con lo riguroso que es para el entrenamiento, el medir tus niveles de aumento de grasa, aumento de peso, todo eso sí, eso seamos profesionales, entrenemos mañana y tarde, pero profesionalizar respecto de la educación me parece ¿por qué? Porque además no todos van a llegar a la NFP, porque yo me imagino que hay 25 alumnos por año, y de los 25 va a llegar al fútbol profesional 1, 2, y el resto, si dedicaron 3 años de su vida a un título, ¿no serán 3 años perdidos? Hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Entonces, esa es mi opinión. No estoy en contra de lo que hacen, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque alguien se proyecta a vivir de esto. Vivía, no puedes vivir porque además la carrera de árbitro profesional se acaba inexorablemente a los 45. Se acabó. Se finiquitó. No hay más. No hay posibilidad de árbitro senior. No. Tú te fuiste. Se acabó. ¿Y vas a vivir tu familia de eso? ¿Te vas a jubilar a los 45? ¿Te cortó tu carrera? Y sin ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, Marcelo, en parte es cierto lo que tú comentas, porque bueno, ¿Por qué en parte? ¿Por qué en parte? porque en parte por el hecho de que, claro, lo que comentamos de entregar la vía al arbitraje, te comento en parte. Digo, profesional. A eso me refiero. Porque uno sale como el título dice árbitro de fútbol profesional. Uh-huh. O árbitro de fútbol, ya. Pero está enfocado a ser de fútbol profesional, porque si quieres ser de fútbol amateur, haz un curso con la ANFA. No pagues 3 años de universidad o de instituto nacional. A eso me refiero.
¿entiendes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso ahí comparto lo que tú comentas. Y también no solo el hecho de que, claro, son 3 años de estudio y después ya viene todo el proceso que es el proceso formativo de este árbitro, porque claro, uno no es que termine, recibe su título, toma, aquí está su título y usted vaya a arbitrar la primera división A. No, tiene que seguir un camino, claro, como tú lo comentaste, y de hecho me comentas que el 2003 fue tu primer partido, y claro, ya el 2011 tú pensabas en ya subir a esta categoría de honor, que era la primera vez, que en ese entonces no existía la llamada segunda división profesional, entonces es un largo camino por las divisiones del fútbol joven, en las cuales uno quizás puede permanecer 1 o 2 años en una división, quizás puede estar 1, después puede estancarse 3 años, 4 años, y quizás ahí puede terminar tu carrera o que tú puedas llegar a la siguiente división. Entonces, Oye, y sé esto que es súper interesante lo que tú acabas de decir, porque además a ti te enseñan lectivamente por durante 3 años, pero después por toda tu carrera te van a medir por lo práctico, por ser un buen árbitro en cancha. Si te comiste un penal, si mostraste mano a la tarjeta, echaste a la persona equivocada en el fútbol, de base en el fútbol joven, te puedes quedar per sécula 4 o 5 años en una división. Y si no lograste subir en división, muy amable, muchas gracias, se tiene que ir. Y por lo tanto tú dices, he perdido 3 años solo lectivos. Por lo tanto, se acabó la carrera. Y ahí tú dices, ¿y dónde voy a buscar pega? Fíjate que el fútbol amateur, porque ya el fútbol profesional se te acabó. Se acabó la carrera. Antes de haberla iniciado, ya se acabó. Y hoy día, según las informaciones que tengo, además, como que la carrera cada vez empieza más tarde, en términos que los que están en el fútbol joven no son reconocidos como árbitros de fútbol profesional per se para la NFP. Y por lo tanto, o sea, tú tienes que dar hartos pasos. Primero pasar a ser de fútbol joven, que ya es difícil. Después, sortear esta barrera de pasar de la del INAF, de esto, de fútbol joven, pasar a la NFP, y pueden pasar varios años, y puede capaz que nunca pasen. Y si no pasan nosotros esta barrera, te vas a quedar con un título profesional de árbitro de fútbol que te duró 3 años y que gastaste una millonada de plata, una millonada de tiempo, y no te va a servir para nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, al final, para terminar el fútbol amateur, eso mejor entonces estudio otra cosa. Y hay un curso de fútbol amateur los fines de semana. A eso me refiero. Quiero ser súper respetuoso y cariñoso con esa gente que lo está haciendo. No lo quiero tirar para abajo. Solo quiero demostrar que la experiencia de todo esto me dice que pocos los que llegan. Son muy pocos los beneficios. así es, la verdad es que, bueno, es cierto aquello, porque obviamente, claro, los cupos por división son limitados, no es que todos puedan acceder a cada división, porque obviamente pasa eso, que cada año hay una nueva persona que está realizando el curso, en este caso está estudiando y se está titulando para precisamente luchar y trabajar para llegar a lo que es el fútbol profesional. Hablando un poco de aquello del fútbol profesional, tú comentas que llega el 2011 al fútbol profesional. ¿Cuánto tiempo tú ejerces funciones? En este caso, eres árbitro en el fútbol profesional. ¿Y cuándo comienza esto? El 2011, pero ¿cuál es tu primer partido en el fútbol profesional? Lo que hoy se conocería como el debut, entendiendo que hoy al árbitro se le reconoce cuando llega precisamente a estas divisiones superiores. Mira, a mí me ocurre algo súper particular que yo, la primera vez que me toca un partido en el fútbol profesional, es 15 de agosto del año 2000, no me acuerdo, quiero ser súper preciso, año 2008. El 15 de agosto del año 2008 a mí me designan por primera vez como cuarto árbitro. Cuarto. En ese instante, no todos los partidos de televisión iban para la televisión, no todos los partidos de primera y primera división iban para la televisión, ¿ya? Solo algunos partidos iban para la televisión.
y los partidos que iban para la televisión tenían cuarto árbitro. A mí me correspondió ese 15 de agosto del año 2008, me correspondió el partido entre Rangers de Talca y Everton de Viña del Mar. Árbitro del partido, Carlos Chandía. Primer asistente, don Sergio Román. Segundo asistente, Freddy Mandujano. Cuarto árbitro, este personaje, Marcelo Sáenz. Y por primera vez salgo en la tele. Yo ya con esa cuestión yo no quería más. Yo ya era otro mundo. Ya era cuestión que decía, voy a salir en la tele, voy a poder cumplir mi gran sueño. Lo más particular de todo esto, y de una anécdota que me ocurre, es que uno cuando debuta en el fútbol profesional, uno paga piso. ¿Ya? Tú debes saber de eso, te debes acordar de algunas pagas de piso por ahí, ¿no? Entonces, uno paga piso. Y yo estaba designado, tocaba con don Carlos Chandía, insigne árbitro. Entonces yo venía de Concepción, o sea, imagínate, me fui de Conce de Temuco a Conce. Tomamos un bus para irnos a Chillán con el asistente que era como te dijera, que era Sergio Román. Nos vamos en un bus hasta Chillán. En Chillán nos espera Carlos Chandía, que nos lleva a su casa a tomar desayuno, y de ahí nos teníamos que ir a Talca, de Chillán a Talca. El partido era a las 3:30. Partió a las 3:30. Y de Talca a Chillán hay alrededor de 3 horas y media más o menos. Nada, 3 horas y media. Entonces yo decía, 3 horas y media, nosotros teníamos que llegar 1 hora antes al estadio, 3:30, 2:30, y bueno, Carlos Chandía, que era muy popular, le gustaba llegar 1 hora y media. Yo decía, hay que llegar a las 2. Yo empecé a sacar mis cuentas y dije, no nos tenemos que ir de aquí a Chillán para llegar allá. ¿Cierto? Y no como a las 12. Hasta bien para las 11 tenemos que ir. Puesto corto, veo que empieza a pasar la hora. Ahora, nosotros nos íbamos a ir en el auto a buscar. Cuando me subimos al auto a buscarlo, dice, pónganse los cinturones. Y no. A mí me habían contado que Carlos Chandía era bueno para la chala. Pero que nunca pensé que era tanto. Nos demoramos 1 hora 20 de Chillán al estadio de Talca. Yo lo único que decía mi chavo para allá, porque íbamos a 150, 160, 170, lo único que espero, alcanzar a debutar. Alcanzar a debutar. Por favor, que alcance a debutar, porque si nos pasa algo, aquí no hay nada más que hacer. Como íbamos tan atrasados, no alcanzamos a pagar el piso y así que llegamos directamente al estadio. Llegan al estadio, después terminó el partido y ahí ya yo me devolví con don Carlos, ahí pasamos a comernos algo y ahí pasamos a la pagada. Y ese fue mi primer partido como cuarto árbitro, ya integrado en el fútbol profesional, ya integrado todo lo que significaba partido para la televisión, y de ahí en más vino una carrera más bien ascendente. Ocurre que los árbitros que éramos de fútbol joven, que estábamos en la última categoría, que era sub-19, o sub-20 en esos años, éramos cuarto árbitro en primera división y éramos asistentes en la primera vez. Asistente o árbitro asistente de la zona sur. Y por lo tanto, una semana arbitraba yo en el fútbol, arbitraba yo en mi división. A la semana siguiente iba de cuarto árbitro, a la semana siguiente iba de asistente. Y así toda la semana. A veces me correspondía arbitrar en la mañana, en la tarde iba de cuarto árbitro, y el día siguiente iba de asistente. Porque éramos. Entonces así empezó paulatinamente, me correspondió ir subiendo de división y ir ascendiendo en el fútbol profesional. Entonces ese fue como mi primer acercamiento a lo que ya significaba la cancha y que mi mamá me pudiera ver por la televisión. Sí, me imagino, obviamente, orgullosa en ese entonces tu madre, porque tú obviamente estabas cumpliendo un sueño que anhelabas, porque después de todo el camino que tú habías seguido y también el sacrificio que nos comentas, porque tú en ese entonces vivías en Temuco y pertenecías al Comité de Concepción, por ende estudiar representaba. Yo viajaba, mira, imagínate, yo ese año, para los que no saben, yo soy profesor de educación física, salí de la Universidad de la Frontera. Al año siguiente, terminado, yo empecé a estudiar Derecho. Por lo tanto, yo estudiaba Derecho, viajaba a Concepción los días jueves a entrenar en Concepción, todos los jueves,
y los fines de semana me dedicaba a arbitrar. Y por lo tanto, claro, cuando tú hablas del sacrificio, sí, es bastante, hubo un minuto que fue mucho sacrificio, mucho sacrificio por esta actividad. Bueno, hoy día quizás que traiga en algún instante muchos réditos en términos personales. Marcelo, y hablando precisamente de esos réditos personales, ¿cuál fue o cuál es o qué sentiste tú en ese entonces cuando a ti, Marcelo Sáez, llega la designación del partido de X fin de semana y te dicen, Marcelo, tú este fin de semana arbitras en Temuco y la arbitra Deportes Temuco? ¿Cuál es tu sentimiento de arbitrar en casa, de quizás que te podían ver en vivo tus cercanos, tus amigos a arbitrar y qué representaba para ti esto? Oye, qué linda la pregunta. Mira, arbitrar en Temuco para mí significó algo muy especial, porque de aquí donde yo partí. Y como bien dices tú, a mí la primera vez que a mí ya me tocó arbitrar la Cruz de Deportes Temuco fue en el partido de tercera división, un 15 de abril del año 2009. Temuco estaba en la tercera división, ya había también un nuevo club que era Unión Temuco, pero el Deportes Temuco tenía, digamos, el mayor arraigo. Además nos tocó un fin de semana doble, que el día sábado pues jugaba Unión Temuco con Colchagua en el estadio El Alto de Padre Las Casas. Porque para los que no saben, Unión Temuco parte en Padre Las Casas y parte ahí en ese estadio. Lo que ocurre es que me toca a mí dirigir, me toca a mí, me toca el día sábado ser asistente en ese partido, y al día siguiente, el 15 de abril del año 2009, me corresponde en el estadio Germán Becker, con la gente de Club de Deportes Temuco, me corresponde a mí el partido de Deportes Temuco, Deportes Linares. El estadio estaba lleno porque Temuco venía volviendo, era su primer partido desde la lamentable no ascenso en el año 2008, donde Temuco perdió en calidad de forastero en Colchagua, en San Fernando, y por lo tanto no pudo ascender. Y a Temuco le había correspondido, entonces vuelve aquí a Temuco, no había podido jugar, juega ese día. El estadio estaba lleno, muy lleno, y como bien dices tú, va mi mamá, invito a mi madre, y ocurre que, no le comento a nadie más, y salgo del camarín de árbitro, y me dirijo, y todavía recuerdo ese como pasadizo, ese túnel, antes de ingresar a la cancha, y la emoción que me embargó el poder entrar a ese estadio, el poder entrar a esa cancha, y el que era yo, era Marcelo Sáez, el que de una otra manera volvía el hijo pródigo, el que en algún instante consideraron que podía haber sido el de la patrulla juvenil, el que en algún instante había dicho el que se tenía que ir a Santiago porque tenía las condiciones necesarias para llegar rápidamente al fútbol profesional, y que yo le estaba doblando un poco la mano al destino y decir, no me fui a Santiago, porque Santiago no es Chile. Así que yo voy a hacer el camino más largo, me fui a Concepción. Yo demostraba que estaba doblando la mano al destino. Y creo que de alguna forma se la doblé. De otra forma demostré que se podía. Porque en algún instante yo llegué a ser el árbitro de fútbol profesional más austral del mundo, viviendo en este mundo. Y logré llegar al fútbol profesional siendo el árbitro de fútbol profesional más austral del mundo. Entonces sentí que le gané al destino. Le quebré la mano, el estadio lleno, el ver que muchos amigos míos me reconocieron, ver a mi mamá, que ver a su hijo con esa capacidad de lograr todo lo que logró, de que, si bien es cierto, no era el más importante, porque lo más importante siempre se van a ser los jugadores, era un ente fundamental dentro del juego, dentro de un estadio, y que mi mamá no había podido tener la posibilidad de verlo. Y por lo tanto, es una emoción enorme que jamás lo voy a olvidar. Me Temuco ganó 2-1, y donde recuerdo desde lo que almorcé
hasta el minuto que fui a calentar, qué zapatillas me puse, cuál ropa fue la que usé, porque son hechos que jamás olvido. Me imagino que a ti te debe haber pasado lo mismo en tu primer partido, en el debut, y todos los que están detrás y escuchando, lo que han tenido la opción de esta hora 20 minutos que llevamos conversando, entender su primer partido, recordarlo, porque para los que quieren esta actividad y la aman tanto como la amé yo, van a entender que su primer partido es inolvidable. Marcelo, y retomando aquello, eso de arbitrar en Temuco y ser el árbitro más austral de aquel entonces, porque claro, no existían más árbitros hacia el sur que estuvieran en el fútbol profesional. ¿Qué significó para ti ser el primer árbitro de Temuco y tal vez de la zona sur de Chile, no tomando Concepción como referencia, que es el centro sur? Ser el primer árbitro en llevar al fútbol profesional. Es cierto que hoy día todavía siento mucho orgullo. Siempre dije que quería ser el primero, pero no el último. No el último. El primero sí, el que abrió el camino, el que tuvo la oportunidad de estar ahí, del sentirme pleno, del sentir que, insisto, a veces la vida no nos permite quebrarle la mano al destino. Y yo de una manera lo hice y me sentí, no quiero decirlo, como un referente, porque no soy un referente de nadie, solo que soy el referente de mis hijos. Pero sí al menos una historia, ser algo que llegó, y espero no ser el último. Ser el primero sí, porque voy a quedar quizás en la historia de Temuco, siendo el primero, pero espero no ser el último. Espero que no, porque significa entonces que algo hice para la gente. Cimenté algo. Le di la oportunidad de decir, yo abro los caminos, me voy a costar más que ustedes. No importa. Eso no me interesa, pero quiero ser el primero de muchos. El recordar a mucha gente me entrevistó, mucha gente me llamaba, tuve la oportunidad de que mucha gente me reconociera, que me abriera puertas, que crear redes, y que me hizo sentir importante. Ahora, quiero dejar súper en claro, eso es lo que aprendí por un lado, pero que la Vichara de Deportes Temuco, que fue el club en el cual uno siempre vio, nunca significó para mí una preferencia. Y para los que hemos arbitrado, sabemos que uno nunca tiene preferencia. Uno, evidentemente, todos los que llegaban al fútbol, llegaban porque nos gusta el fútbol, y evidentemente porque nos gusta algún equipo de fútbol. Y eso no lo vamos a desconocer. Eso sería negarnos nosotros mismos. Yo soy hincha de la Unión Española, tú lo sabes, te lo comentaba varias veces. Eh, pero me tocó dirigir muchas veces a la Unión Española y no por eso no iba a echarle a un jugador de la Unión Española o no por eso iba a aplicar una sanción. A mí me correspondió un año dirigirle 4 veces a Deportes Temuco. Me explico. Se produjo un año que hubo un clásico que fue Deportes Temuco y Vélez. ¿Por qué era un clásico? Porque los que iban punteros, se jugó ese año a 4 ruedas y por lo tanto se encontraron 4 veces. Bueno, les comento que las 4 veces que jugaron entre ellos, las 4 veces fue el mismo árbitro. Yo. Los 4 partidos los dirigí yo. Los 4. Los 2 de Temuco y los 2 de Los Ángeles. Por lo tanto, en Los Ángeles soy un personaje no grato. Por un instante veían mi foto y me odiaban, porque pensaban que yo, porque estaba en Temuco, iba a privilegiar a Temuco. Ahora, las circunstancias dieron que de los 4 partidos, 3 la ganó Deportes Temuco, pero yo no tuve ninguna incidencia. Nada. Gracias a Dios jamás la tuve. Pero dirigí las 4 veces y las 4 veces 3 ganó Deportes Temuco y me sentí muy feliz porque incluso fue más rígido cuando fui de Deportes Temuco para que la gente no entendiera que había un privilegio, había algo, ¿no? Nada, absolutamente. Marcelo, y bueno, hablando un poco de tu paso por el fútbol profesional, ¿tú cuántas temporadas estuviste en la elite
del fútbol profesional, entiendo en divisiones superiores, y cuál crees que fue tu mejor temporada en el fútbol profesional. Mira, yo estuve desde el 2011 hasta el 2016. Yo creo que la mejor temporada que yo tuve fue el año 2015, eh, donde, donde me di cuenta que ya que estaba en mi ambiente, me sentía muy bien físicamente, cambié mi metodología de entrenamiento, cambié mi metodología de alimentación, cambié mi metodología de trabajo. Lo que yo te comentaba a ti, que el único día que se entrena es nunca, por lo tanto yo entrenaba de lunes a lunes, yo entrenaba en las mañanas, yo entrenaba en las tardes, yo entrenaba incluso el mismo día del partido, lo que era impensado, era una locura. Hoy día los fisiólogos dicen que eso es algo que está permitido porque se llama activación muscular. Y yo lo inventé porque se me ocurrió nomás. Y porque dije, lo hice una vez y en el partido me sentí tan bien, me sentí muscularmente, me sentí muy bien, cardíacamente me sentí espectacular, sentí que no me había deshidratado tanto, me sentí en mi plenitud de mis capacidades físicas. Eh, yo creo que el año fue el año 2015, un año muy completo, además porque Chile por primera vez ganó una Copa América, así que qué más feliz que ese año, contento, digamos, por lo que había ocurrido tanto conmigo como con mi selección. Marcelo, bueno, tú nos comentas que estuviste del 2011 al 2016, obviamente obviando el paso anterior de cuando tú estuviste en el fútbol joven, pero llega el 2016, llega el momento de dejar la actividad y la pregunta es, ¿qué significó para ti arbitrar en el fútbol profesional? ¿Qué significó para ti codiarte entre los árbitros del fútbol profesional? Que la verdad es todo un mundo y que conlleva, como lo estabas tú comentando, un gran esfuerzo y una gran perseverancia en el sentido de entrenar, cuidar tu cuerpo, cuidar cómo tú te alimentas, y obviamente todo el sacrificio que tú habías realizado anteriormente, estudiando, arbitrando el fin de semana. ¿Qué significa para ti y cuáles son los sentimientos que te dejó estar en el fútbol profesional? Mira, estar ahí significaba para mí una sensación de pertenencia. Y yo era de ese mundo. Ese era mi mundo. Que sentía que yo no podía estar en un lugar mejor que no fuera el arbitraje. Yo soy un agradecido del arbitraje. Soy un completo admirador del arbitraje. Porque como te dije yo, partamos de la base de que a mí el arbitraje en general me dio la oportunidad económica de, de poder salir de problemas de suficiencia económica, valga la redundancia. Me dio la oportunidad de tener cosas materiales, si bien es cierto no lo es todo, pero sí es parte importante de la vida. Me dio la oportunidad de sentirme seguro, sentir que había logrado algo en la vida. El lograr haber estado en el fútbol profesional para mí además fue, fue la meta cumplida, fue el creer que los sueños nacen para cumplirse, que los sueños están para cumplirse, que los sueños son lo que te permite estar vivo y son lo que, como dice William Shakespeare, uno es quien quiere ser. Yo quise estar ahí, estuve ahí. Yo quise soñar, soñé. Y quise ser quien fui. Bueno, Marcelo, la verdad es bastante significativo lo que tú nos comentas, que claro, los sueños son para realizarse y que no hay sueño que no se pueda cumplir si es que uno tiene el propósito de obviamente querer trabajar para poder cumplirlo, valga la redundancia. Ahora, en la actualidad, ¿de qué manera sigue ligado al arbitraje? ¿Sigue arbitrando?
¿De qué manera te relacionas con el mundo del arbitraje? ¿Tienes todavía contacto con tus compañeros que en ese entonces estuvieron contigo en el fútbol profesional? ¿De qué manera te liga el arbitraje al día de hoy? A ver, vamos a responder cada una de tus preguntas. Lo primero, si es que sigo ligado con las personas del arbitraje, sí, varios, no todos, evidentemente, porque uno ya sale de una actividad que es profesional y ya cada uno sigue su rumbo distinto. Eh, por lo tanto, con algunos me he seguido conversando, me he seguido actualizando. Con el tema del arbitraje, me dediqué por bastante tiempo en el fútbol amateur, volví al fútbol amateur en varias competencias. Hoy, evidentemente, está todo suspendido, no hay actividades, por lo tanto, hoy día tampoco puedo dirigir. Por lo tanto, sigo ligado a través de una institución que me abrió las puertas de par a par, que me ha hecho sentir una persona bastante importante, como es el Referato de la Eucanía. No sé si lo conoces. Eh, por lo tanto, son ellos los que han hecho un lindo proyecto, una linda institución, joven, tiene inexperiencia veces, por lo tanto, miles de errores, pero eso también lo hace estar vivo. Hacen errores o cometen errores porque están haciendo cosas. Si no hicieran nada, no cometerían ningún error. Y yo prefiero que ellos cometan muchos errores, y porque están haciendo cosas. Sorry, me están llamando desde el trabajo, y cuando llama el jefe hay que contestar. No, no hay problema, Marcelo. Recuerda que esto después se edita. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, lo que estábamos conversando, Bueno, sigo ligado en el fútbol amateur, como te digo, con estos chiquillos del Referato de la Eucanía, muy buenos cabros, cometen muchos errores, sobre todo, por sin dar nombres, Felipe Rivera y Erika Bernaño, pero ellos lo han hecho súper bien, me han tratado muy bien, así que eso hoy día, digamos, es lo que estoy ligado sobre la pizza. Marcelo, y respecto a continuar hablando un poco en la línea del arbitraje, ya profitando de tu experiencia, ¿te gustaría llegar en algún momento quizá a ejercer docencia en el arbitraje, en el aspecto de quizás formar árbitros para el fútbol profesional? Si te dijeran el día de mañana, Marcelo, sabes que nos gustaría contar contigo para un proyecto, por ejemplo, un colegio regional, que puede ser en Temuco, o si dijeran, Marcelo, nos gustaría que participasen en Concepción del colegio regional, ¿tú participarías ejerciendo docencia y formando nuevos árbitros? Absolutamente. Muchas Yo gracias. fui, yo fui educado para la docencia, una cuestión profesional, pero también una cuestión personal. Que a mí me gustaría devolver lo que a mí lo que a mí me ayudaron, lo que me enseñaron. Y a mí no me enseñaron, como te digo, no me enseñaron por libro, a mí me enseñaron en la cancha. Ahí aprendí. Bueno, lo malo, lo pesado, todo en la cancha. Y por lo tanto, si yo les puedo devolver respecto de mi experiencia y que puedan profitar de eso, bienvenido, yo voy, tienen todo mi apoyo, absolutamente todo, porque creo que puedo devolver esta actividad me entregó. A mí me entregó muchas cosas. ¿Por qué no devolverlo? Devolver la mano, de ayudar a la gente. Ahora, hay gente que no me escucha, hay gente en la cual yo le he dado muchos consejos, cómo tienen que hacerlo, qué cosas tienen que hacer, cómo que no cometan errores que cometí yo, dándole mucho apoyo, intercediendo por ellos, no quiero dar nombre, digamos, con mucho cariño Felipe Rivera, ¿me entiendes? Eh, a veces creo que no sé si no me quieren escuchar los consejos, y de hecho salió una muy buena pregunta para ti. Eh, ¿Tú crees que sería buen profesor? Sí, sí, yo creo ¿Y, que por sería qué, ¿Y por qué cuando he sido buen profesor no me has escuchado? bueno, quizás uno no tiende a ser rebelde a veces,
a no escuchar el sabio consejo, porque finalmente uno espera caerse para escuchar ese sabio consejo, para ser súper Está sincero. bien. Y tal vez uno debería evitar eso, debería evitar caerse y escuchar obviamente el sabio consejo y seguir el camino de manera correcta y no tener que, bueno, descender para poder volver a subir. Así es, así es. Yo como te digo, yo siempre le doy los consejos a la gente que uno estima, que espera que le vaya bien. Y bueno, cada uno después toma sus decisiones, porque uno después comete muchos errores. Yo cometo muchos errores de haber estado solo, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, uno de los errores que a mí me marcó, eh, yo como lo dije al inicio de la entrevista, yo soy único, no más soltero. Y yo, solo por pensar en mi madre, dije yo no, eso no voy a dejar a mi mamá sola. No, no lo voy a hacer. Y no puedo dejar a mi mamá sola. Claro, pero solo retrasé algo que iba a ocurrir igual. En algún instante igual iba a tener que dejar a mi mamá sola porque los hijos son para eso, que hagan su vida solo, que hagan su camino solo, que logren cosas en esta soledad o unidad, ¿me entiendes? Y por lo tanto, si hoy día me preguntaran, eh, me habría, me habría gustado que el año 2003 me hubieran dicho, ¿sabe qué? Usted si se va a Santiago le va a pasar esto, 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 esto. Váyase a tal parte, haga estos consejos, haga estas cosas, júntese con tal persona, no se junte con tal persona, entren en las mañanas, como le decía yo a un amigo que se fue para allá, que no, sin decir nombre, Felipe Rivera, me habría gustado. Y yo por eso hay cosas, porque a mí me faltó eso, me faltó que capaz que me hubiera ido para allá, yo hubiera llegado al fútbol profesional mucho antes. Mucho antes. Las condiciones se dan de una manera distinta, además, bueno, para los que sepan también, la gente que está en sus casas, tú también lo has vivido, el arbitraje también, y el círculo de arbitraje tiene mucho de grupos pequeños, no es lo mismo decir que eres un abogado, a decir que no tienes profesión, por lo tanto, las ayudas son distintas. Créeme que hay algunos que han llegado por el hecho de ser médico, sin a lo mejor no ser tan buen árbitro. Y todo eso te va dando otro estatus, otro lugar, otras posibilidades. Y por lo tanto, ahí es donde, bueno, vamos a llegar. Yo hubiera llegado mucho más rápido, yo hubiera tenido dos profesiones, eso me hubiera ayudado mucho, una de esas profesiones hubiera sido abogado, que hoy día en este país todavía tú escuchas la palabra abogado, para un alto sector todavía de este país significa varias cosas, bien posicionado. Entonces, eh, eh, por eso yo doy consejo y por eso me gusta un poco la docencia, para que la gente me escuche. Ahora hay algunos porfiados que no me escuchan. Marcelo, y ya entrando en líneas finales en este conversatorio, ¿cuáles son tus proyecciones y anhelos a futuro? Refiriéndome quizás desde un punto de vista arbitral, de lo que conversamos en primera instancia, con tu labor que específicamente ejerce en la Corporación Municipal de Deporte, o precisamente algún anhelo o proyección personal que quizás tienes tú que no has podido realizar. Que no he podido realizar. Bueno, primero, en el tema del arbitraje, ser un aporte para los que me quieran escuchar. A quien le pueda dar un consejo, eso sí me gustaría, porque más que nada porque creo que lo que aprendí en este largo camino, creo que se lo puedo checar a los jóvenes, o los no tan jóvenes. En términos de profesionales, hoy día soy el abogado de la Corporación Municipal de Deporte. Por un espacio de tiempo, además, soy el director ejecutivo interino y el nuevo director ejecutivo. Creo que en términos personales, eh, ser una buena persona. Algunos podrán decir, pero eso es fácil. No, no sé si es fácil.
hoy día en el mundo que estamos, no sé si es tan fácil ser una buena persona. Ser un buen marido, ser un buen padre, hijo. Viendo todo esto, ser un buen ser humano. No hay clave para eso, no hay receta. Ser transparente. Lo que yo te comentaba antes, por las mismas razones que unas personas te van a amar, por las mismas razones, para otros que te van a odiar. Y empezar a saber convivir con, no dañar a nadie. Por lo tanto, todo esto confluye en ser una buena persona, ser un buen ser. Eso para mí es fundamental. Todo viene por añadidura. Creo que lo que va a ocurrir igual. Eh, las cosas son como son y no como uno quisiera. Por lo tanto, hay que esperar que los caminos se den de la mejor forma. Estar preparados. Hoy día, imagínate que lo que vivimos a nivel mundial. Estábamos preparados. Pero nos hemos ido acostumbrando en el camino a esto. Y así un poco la vida. Ocurren cosas que no estábamos preparados. Imagínate que hoy día nos estamos siendo invadidos por algo invisible. Bueno, invisible. No lo ve nadie. No puede ser un microscopio. Es lo que estamos luchando. Hoy día tenemos que tratar de ser felices. Y yo soy feliz con ver a mi mujer feliz, con ver a mis hijos felices, con ver a mi mamá feliz, con ver que la gente hoy día trata de ser un poco más humana. Eso es feliz. Bueno, lo demás que uno pida es gula. Marcelo, bueno, ya estamos llegando al final de lo que es el conversatorio. Y bueno, antes de finalizar, me gustaría que pudiese entregarle algunas palabras a precisamente todas aquellas personas o bueno, todos aquellos que quieren cumplir su sueño en primera instancia, ligado al arbitraje, ligado al ser árbitros profesionales, el llegar a la elite quizás de lo que es el fútbol profesional. Es muy difícil darle un consejo porque no quiero ser súper honesto, porque no me gustaría que perdieran tantos años de su vida en algo que no sabemos si se va a concretar, no sabemos si se va a lograr. Por lo tanto, hay que ser súper valiente. Yo reconozco en eso que hay que ser valiente. Y después de ser valiente, que de los valientes se crean historias, no dejar de soñar. En el sueño está la proyección. En el sueño está la posibilidad de perpetuarse en la vida. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el sueño es lo que me permite a mí estar vivo. El querer cumpliendo paso a paso. Pero no siempre tiene que tener un sueño lejano, pero también tiene que tener sueños cercanos. Porque en la medida que uno avanza, muchas veces ese sueño cada vez está más lejos. Siento que los sueños cortos, los trazos pequeños, no los he cumplido. Y después cuando te das cuenta que ya no lograste el sueño mayor, ha pasado mucho tiempo y no vas a cumplir los sueños pequeños. Por lo tanto, uno tiene que tener un eje lejano, sueño, excepción, pero también pequeño, con estas pequeñas batallas para ganar la guerra. Entonces, pero hay que hacerlo. Y la única forma que uno se va sintiendo vivo, se va sintiendo presente, va formando, va creando una institución, que va creando con anticuerpos. ¿Para qué? Para llegar hasta. Si no se da, bueno, no importa. Lo intenté, lo logré. O lo intenté, pero no lo logré. Lo intenté, pero logré sortear todo esto, estas pequeñas batallas. Pero no quiero que les pase, que tengan ahí ese sueño, y quiero de acá, no importa, no lo hago, no lo hago. Y va a haber un minuto donde no vas a poder lograr ese, y te das cuenta que ha pasado tanto que no lograste ningún aspecto. Y después tú te vas a encontrar que no has hecho nada. Ese es un consejo que yo les puedo dar, no dejar de soñar. Marcelo, y bueno, tomando todas esas palabras,
Me gustaría quizá que pudiese entregar un consejo para las nuevas generaciones, pero que no solamente está ligada al deporte y que quizás puedan escuchar este conversatorio, sino que ven que sus sueños están lejanos, quizás por muchas adversidades, quizás por la adversidad que vivimos también en parte el día de hoy, como lo es esta pandemia que vivimos día a día. Entregar algunas palabras, porque claro, tú quizás en un momento viste tu sueño lejano, por el hecho de que conllevaba quizá una gran responsabilidad, conllevaba un gran esfuerzo, pero lo cumpliste. Entonces me gustaría que le pudiese entregar unas palabras a aquellas personas, a aquellas nuevas generaciones que ven sus sueños lejanos, pero que, no sé, tienen la esperanza de poder cumplirlo. Mira, yo no soy quien para dar un consejo. No creo ser un referente de nada. Creo que sería muy soberbio de mi parte dar un consejo. Lo que sí me gustaría es lo que dije hace un rato atrás, eh, recordar una frase que dijo William Shakespeare, que, que dice, uno es quien quiere ser. Eso es todo. Nada más. Yo creo que eso es eso. Uno es quien quiere ser. El resto, no soy quien para dar un consejo. Sería soberbio de mi parte dar un consejo a alguien. ¿Sí? Porque yo no soy una persona perfecta. Tanto no podría darle en esta imperfección, capaz que también sea imperfecto y lo sé. Pero ahí esa frase, para mí, ha dejado en mí una huella muy importante, y así yo lo tomé cuando aprendí ese concepto. Eh, el resto tiene que formar su propio camino, uno es arquitecto de su propia vida. Eh, ya sé que arquitectura uno decidirá dónde pone los cimientos, dónde pone el capital, eh, cuál es la forma que le quiere dar. Y por lo tanto, pero al final todo depende de uno. Y las puertas se van a cerrar 1000 veces, pero tienes que intentar abrirlas. No. Bueno, Marcelo, llegamos ya al final de este conversatorio, a nombre de Crea Más Deporte y bueno, todos Ha los pasado 1 hora 48 minutos súper rápido. y todos los que estamos detrás de esto. Cámara. Agradecer tu simpatía, agradecer tus palabras. No me puedo decir que me dijiste simpatía, ¿eh? Lo voy a notar, lo voy a notar, lo voy a notar. Siempre me han dicho que Bueno, son muy pesados, así que abrir tu vida, tu experiencia y todo lo que pudiste vivir gracias al arbitraje y gracias, bueno, a la educación en la cual te has formado y gracias a tu experiencia de vida. Así que gracias totales. Es esperar que sigas bien, así como estás, y que prontamente nos podamos encontrar en alguna cancha de fútbol para arbitrar algún partido. ahí en realidad el que está agradecido soy yo, agradecido del espacio que ustedes me dieron, de este conversatorio, digamos, 1 hora 49 minutos, de una sana conversación, de poder reírnos, el que me hayan mentido, me hayan dicho muy simpático, y tú en el fondo de tu corazón sabes que no es así, y reconozco que eso se agradece, en el fondo, hasta la altura ya, que ese tipo de cosas se agradecen. Eh, para la gente que no me conoce, bueno, o para la gente en realidad que me conoce, sabe que tengo un carácter no muy agradable muchas veces, pero trato de ser solo honesto, y decir las cosas, digamos, como son, y sin mucho preámbulo. A veces se las digo, puede que les duela. Mi señora me dice, corta, 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 que los tenía aburridos, me acaba de decir. Entonces, ahí se está riendo, y aquí ya los tengo chatos, me dice. Pero bueno, yo insisto, antes de esta interrupción, bueno, aquí tú tienes que quitar esto, ¿no? Esta parte de la tienes que decir donde me interrumpió ella, porque me quedan 10 minutos para poder hablando y no lo puedo hablar. Ahí, no, yo como digo, muy contento, muy feliz de la carrera que han logrado, que lo que ustedes han hecho es importante. Siéntanse con la confianza y con todo mi apoyo a que en lo que yo los pueda ayudar, confíen plenamente en mí. Un abrazo para ti, un abrazo para Eric, un abrazo para todos los que están detrás de cámara y lo que hacen posible estos conversatorios. Espero que tengamos al menos
3 o 4 visitas. Mi señora dijo que se iba a meter, así que ella va a ser una de las 4 visitas. Yo me voy a meter, y mi mamá se va a meter, y mis hijos se van a meter. Por lo tanto, yo tengo asegurado 4 visitas. ¿Ya? Así que yo muy contento, muy feliz, y muchas cuenten conmigo. Y como dijiste tú, gracias totales. Ya, muchas gracias Marcelo, que estés muy bien. Y bueno, prontamente nos estaremos viendo. Un abrazo grande. Gracias, amigo. Adiós.